nuestra tentación es enfocarnos sobre el muro entre México y Estados Unidos, o muros políticos, otros muros raciales o sociales, cuando hay un muro más grande que nos divide. Por eso es por lo que la iglesia siempre estará en misión. Cuando platicamos sobre la iglesia, estamos celebrando el mes de misiones, estamos platicando sobre los niños en Kenia o en Guatemala, estamos pensando en mandando dinero para los misioneros al resto del mundo. Pero mira, necesitamos entender la gravedad de misiones. Debemos compartir el Evangelio sin límites, porque el mundo es sin Cristo, sin hogar y sin esperanza. Eso es nuestra misión. Estamos viviendo en tiempos con los muros de enemistad. Hace cerca de 2 semanas, un pistolero entró en una sinagoga en Pittsburgh y mató 11 personas. Desde ese tiroteo, en octubre 17, ha habido otros 79 más que han sido disparados y 23 que han sido matados en tiroteo masivo en este país, solo en las últimas 2 semanas. Mientras todo eso son tragedias sin sentido, el asesinato de la gente judía en una casa de adoración es particularmente triste y problemático. Parece como si gente tiene menos y menos paciencia y compasión por gente de diferente raza, idioma, preferencias políticas, tradiciones, fe y ideología. Con cada nuevo ciclo de noticias, parece que hay un nuevo muro de enemistad que debemos enfrentar. En una encuesta de PBS durante las recientes elecciones, dice que 79% de estadounidenses dijeron que están muy preocupados en el tono negativo de la política nacional incitará a la violencia. Curiosamente, nuestro país aquí muy divididos. No podemos estar en acuerdo de nada, excepto que todos están en acuerdo que no estamos en acuerdo. ¿Sí? Hay una gran falta de civismo y demasiada violencia en nuestro país. Pablo empieza este pasaje de la Escritura con una declaración de un poquito de racismo, a ser honesto, un poquito en civil. En versículo 11, él está diciendo, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquello que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Hablándole mayormente a cristianos gentiles de Éfeso, Pablo les recuerda de las divisiones culturales, relacionales y religiosas que tuvieron antes. A ellos se les llamaba incircuncisos por Pablo y sus otros matones religiosos. Los que ahora Pablo llama hermanos y hermanas solían ser cortadas de acceso a Dios y la adoración porque no estaban físicamente o ceremonialmente cortadas. Hay un juego de palabras aquí entre la separación entre los gentiles y Dios, y son llamadas incircuncisos porque no son físicamente cortadas. ¿Ok? Entonces, muy interesante lo que él está haciendo aquí. Esos gentiles fueron separados, no por su clase, dinero, raza o ética. Ellos fueron considerados inferiores porque los judíos se consideraban a sí mismos espiritualmente superiores. El historiador Josefo escribe sobre el muro en el templo de Jerusalén, que dividía
a los judíos, a los gentiles. Recuerden que los gentiles pueden acercar al templo, pueden dejar su dinero, sus sacrificios hasta un muro, y después de ese muro ellos no pueden pasar. Y no solamente eso, en este gran muro, pero el historiador está diciendo, si el muro no fuera suficiente, había avisos públicos en diferentes idiomas recordándoles de no traspasar o morir. Puedes imaginar si tuvimos un muro en el templo de hoy, en nuestro centro de alabanza, donde solo cierto tipo de gente no puede pasar. Y no más allá, tuvimos rótulos ahí que diciendo van a morir, vamos a matar si vas a pasar este muro. Eso es la experiencia de los gentiles antes de conocer a Cristo. Y mira, Pablo comprende esta hostilidad y superioridad porque él era uno de los que celosamente comunicó ese mensaje. Fue ese celo lo que lo obligó a estudiar, aplicarse y ambiciosamente seguir la vida de un fariseo. Fue su orgullo lo que lo llevó a perseguir y a matar a los primeros cristianos en el Nuevo Testamento. Irónicamente, fue su pasión violenta la que últimamente llevó a Pablo al encuentro con Cristo en el camino a Damasco. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué estamos caminando en la calle de historia? ¿Por qué Pablo tomó tiempo para recordarles la campaña religiosa e institucional de racismo y discriminación en la que estuvo involucrado? ¿Por qué traería a memoria su pasado doloroso? Es porque hay algo peor. Más allá de la mente de los gentiles y las divisiones que ellos han tenido con los judíos, Pablo va a construir un fundamento para comprender la profundidad del amor de Cristo y el impacto del cruz del Calvario, que es más allá de cualquier divisiones que tenemos en nuestra cultura. La falta de civismo o compasión que tenemos en nuestro mundo también, nuestras divisiones son más profundas. Pablo quiere explicar a ellos y a nosotros también que hay algo peor. Cuando yo estoy preparando para el mensaje, yo estoy recordando una historia de los niños que realmente yo creo que versiones están en muchos diferentes países en todo el mundo. Pero en esta historia hay un hombre muy preocupado. Él está viviendo en una casa chiquita con su suegra, con su esposa. Yo puedo decir mi suegra no está aquí, entonces yo puedo. Él está viviendo con su suegra, con su esposa, con 6 hijos en una casita, un hogar muy chiquito. Y siempre los niños están gritando, siempre ella está chocando con su mujer, siempre hay gritos y él no puede respirar ni pensar en la casa. Después de mucho tiempo, él por fin llegó a su pastor pidiendo consejería. ¿Qué puedo hacer, pastor? Yo estoy perdiendo mi mente en la casa. Y el pastor está pensando por un momento y él preguntó: hermano, ¿tú tienes animales alrededor de la casa? Pues sí, pastor. ¿Qué tienen? Oh, pues yo tengo pollos, yo tengo gallos, yo tengo gansos, etc. Entonces él dijo: mira, aquí es lo que necesitas hacer. Tienes que llevar 3 gallinas, un gallo y 2 gansos para vivir en la casa con ustedes. Y fue un poquito confuso, pero él quiere cumplir los mandamientos de su pastor. Entonces él regresó y él tomó los gansos, gallos, etc. Y ellos están viviendo en la casa con los 6 hijos, con su suegra y con su mujer en la casa. Y fue peor. Era peor. No solamente están gritando, hay popis en el piso, hay muchas diferentes cosas. Ellos no pueden comer su sopa, hay plumas y otras cosas. Y fue horrible en la escena. Después de 2 semanas, él no puede esperar nada más y él regresó a su pastor. Pastor, mira, es peor, es horrible.
Hay la bulla, los gritos, los gansos, es horrible. No puedo aguantar nada más. Y el pastor está pensando, ustedes, porque están viviendo en una granja, ustedes tienen una cabra. Pues sí, pastor. Por favor, regresa a la casa y lleva la cabra a vivir con ustedes en la casa. Ok, entonces él está cumpliendo los mandamientos. Realmente yo quiero este tipo de obediencia en nuestra iglesia también. Pero él regresó y está viviendo con los gansos, el gallo, gallinas y la cabra. Y la cabra está comiendo todo, está dando un cabezazo a cada cosa, está destruyendo todo. Y fue horrible. Pero él está y no puede dormir, no puede gritar, no puede escuchar sus pensamientos. Después de 2 semanas, él regresó a su pastor otra vez. Él está explicando la escena. Es horrible, pastor, todo eso. Y el pastor está pensando, tú tienes una vaca, ¿sí? Y respondió sí. Traiga la vaca dentro de la casa también. Él cumplió. Y sufrió por 2 semanas más. Y por fin regresó al pastor. Pastor, yo no puedo hacer nada más. Yo estoy listo a morir. Yo no puedo dormir. Yo no puedo pensar. No puedo hacer nada. A todos los animales en la casa. Y estoy luchando con mi mujer. Los niños están gritando. Nadie puede tener paz en la casa. Y por fin el pastor dijo, regresa a la casa. Y saca todos los animales de la casita. Él regresó. Sacó ganso, gallo, gallinas, cabra y por fin la vaca. Y por la primera noche, en toda su vida, toda la familia descansó en paz. Y él regresó a su pastor el siguiente día diciendo gracias por primera vez. Tiene paz. ¿Cuál es el punto? Siempre hay algo peor. Siempre. Eso es lo que Pablo está probando a ayudar a la gente en Éfeso a entender. Si ustedes creen que las divisiones entre ustedes y los judíos eran horribles, hay algo peor. Más allá de tu raza, tu lenguaje, tu herencia, hay algo peor. Siento como si Pablo está diciendo, por todo lo que piensas que nos divide, hay algo peor. Pablo habla acerca de una condición fundacional de nuestros corazones, de la cual no tenemos el poder de cambiar. Esta división incluye a todos. Este es un mensaje de aquellos que se han sentido incompetentes o sobrecalificados. Para aquellos que han sentido demasiado blancos y no suficientes blancos, demasiado negros, no suficientemente negros, o morenos o no suficientemente morenos. Esto es para aquellos quienes no son del lado correcto de los rieles, del lado equivocado del río o del otro lado de la frontera. Pablo está hablándole a aquellos que son muy bonitos, muy feos, muy estúpidos o muy inteligentes. Eso es para los privilegiados y los desfavorecidos. Para lo que ustedes son tentados de culpar por su vida o se sienten orgullosos. Hay algo peor. Y aquí es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que nos divide. Eso es lo. Versículo 12 dice otra vez. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hay 3 puntos importantes que nos dividen. Si estás apuntando en las Biblias, etc. Número 1, éramos sin Cristo. Éramos sin Cristo. Otra vez, versículo 12 dice, recuerden que en este entonces ustedes estaban separados de Cristo.
Esto habla de la condición de nuestros corazones antes de ser cristianos. No nos volvemos cristianos para ser mejores personas. Aunque somos mejores personas con Cristo, no es solo para ser una mejor persona. Somos cristianos porque estamos muertos en nuestros pecados y Cristo es la única respuesta. Cristo no nos trae una remodelación de la vida, Él nos trae vida. Esta es la razón por la cual Pablo comienza el capítulo 2 hablando acerca de nuestra muerte espiritual antes de recibir Cristo. Es solamente por la luz de nuestra condición sin Cristo ante Dios que podemos apreciar la belleza de la gracia. Pablo lo dice así en versículos 4 y 5. Dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Noten también la conexión aquí entre Dios y Cristo. Pablo escribe que estar separado de Cristo significa estar sin Dios. No sé si has encontrado gente que está diciendo, me encanta Dios, Cristo no lo sé, o no me encanta el Dios del Antiguo Testamento, muy violento, yo no estoy de acuerdo con él, pero me encanta Cristo. No, es un paquete completo, no puedes sacar uno de la otra, ellos son un juego completo ahí. Cuando usted tiene a Jesús, también tiene a Dios. Estar sin Cristo significa ser ateo. Porque Cristo es la última y perfecta representación de Dios. Cuando reciben a Cristo, están con Dios. Entonces Pablo está probando a ayudar no solamente los cristianos de Éfeso, pero también nosotros, que cuando la profundidad de nuestro problema, antes de conocer a Cristo, estamos sin Cristo, completamente separados de Dios. Número 2, éramos sin hogar también. Éramos sin hogar. Esto no se refiere a aquellos quienes no son dueños de casa o quienes duermen en las calles. No. En nuestra condición sin Cristo no tenemos un lugar donde pertenecemos. No tenemos un lugar para descansar. Una vez más, versículo 12 dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, aquí está, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Los gentiles habían sido separados de la adoración en el templo, pero el mayor problema era que estaban separados de una relación del pacto con Dios. Lo que amo en este pasaje de la Escritura es como Pablo describe la gracia. Si voy a preguntar a cada uno de ustedes, a hacer una definición, a apuntar una definición de gracia, muchos de ustedes van a decirme, es el perdón de Dios inmerecido, que no merecemos pero podemos recibir el perdón de Dios, y es una buena definición. Pero hay algo más allá. Escuchen cómo Pablo describe la gracia en versículo 5 hasta 7. En Efesios capítulo 2. Dice otra vez: por gracia ustedes han sido salvados. Versículo 6 dice: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Lo que yo estoy observando aquí es Pablo describe gracia en términos de cercanía y pertenencia. Cercanía y pertenencia. No solo estamos levantados, pero dice que estamos levantados con Él. Él está cerca de nosotros.
No estamos solos, no estamos abandonados. Nuestra salvación nos trae a los brazos de Dios. La gracia de Dios también nos da un lugar donde pertenecemos. Versículo 6 dice que Cristo nos ha sentado con Él en las regiones celestiales. Por la gracia de Dios estamos salvados, nos hemos acercado y nos ha dado un lugar donde pertenecemos. Esas son buenas noticias, hermanos. Ustedes son muy caídos hoy, pero eso es una buena noticia para nosotros. Esa es la razón por la cual Pablo nos llama miembros de la familia de Dios en versículo 19. Por eso él dice que estamos edificados juntamente en la morada de Dios en versículo 22. Eso no solo es sabiendo dónde pertenecemos, pero viviendo en esta realidad. A menudo llamamos a eso vivir en el propósito de Dios. Y aquí es donde estamos. Muchos cristianos son parados allí que no entienden la profundidad del sacrificio de Cristo, la nueva vida que tenemos en Cristo. Porque mucha gente está pensando, ok, yo no quiero morir en el infierno, entonces parece bien que yo voy a estar en el cielo con Dios. Entonces voy a recibir a Cristo, voy a entregar mi vida a Cristo. Pero ellos no tienen que cuando yo tengo Cristo, yo tengo propósito. Cuando yo tengo Cristo es una nueva vida, no solamente en los cielos, pero lo que yo puedo vivir aquí. Que yo tengo un llamado, que yo puedo vivir en sus propósitos. Es un descubrimiento de tu propósito y tu lugar dado por Dios en el mundo. Y finalmente, Pablo nos recuerda que éramos sin esperanza. Versículo 12 dice, recuerdan que en este entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Y después, un momentito, sin esperanza y sin Dios en el mundo, es la última parte de esto. La desesperanza descrita aquí no es acerca de estado emocional. No es decir, pues, si tú estás sin esperanza, tú estás muy deprimido y no estás feliz, etc. Ustedes pueden ser personas exitosas, felices y optimistas y estar sin esperanza auténtica. Puede ocupar la vida con muchas diferentes cosas. Puede ser estás corriendo mucho, tal vez tienes suficiente dinero en el banco, pero puedes estar sin esperanza. Estar sin esperanza significa que no hay opciones, no hay soluciones. Cualquier que sea tu mecanismo de afrontamiento para lidiar con sus decepciones de la vida, no puede resolver tu muerte espiritual ante un Dios santo. Eres sin esperanza, no porque no eres una buena persona, pero porque sin Cristo no tienes esperanza para la redención de la vida. Cristo es la única respuesta para nosotros. Y mira, la tentación para los gentiles de Éfeso era enfocarse en su nueva libertad en Cristo y la igualdad con cristianos judíos sin entender que su separación era mucho más profunda. Es si vas a regalar, por ejemplo, si vas a regalar un carro a un niño de 8 años, si voy a regalar un carro a mi hija, tal vez, que tiene un buen llavero, etc., voy a decir, mira, Abby, voy a regalarte un carro. Y tal vez ella va a ver el llavero, tal vez tiene un pollito o un gato, y ella va, oh, wow, y ella está jugando con el llavero, pero ella no entiende el regalo que ella tiene con el carro. Está jugando con las llaves cuando hay algo más grande, ¿sí? Hay mucha gente en cristianismo que está jugando con mira, yo tengo libertad, yo tengo mi boleto al cielo, todo está bien, pero ellos no entienden la profundidad de la salvación que hemos recibido en Cristo. Y si no puedes entender y apreciar, nunca vas a mostrar la gracia que otra gente necesita en la calle.
Eso es la importancia. Eso es porque Pablo está mencionando las divisiones, pero más allá hay algo peor, que ellos estaban sin Cristo, sin hogar y sin esperanza antes de conocer a Cristo. Su tentación era pensar acerca de los muros sociales, culturales y religiosos sin entender el muro mayor de hostilidad que existía antes de conocer a Cristo. La tentación para nosotros es creer que si la gente de nuestra cultura, en nuestros países, fuera un poco más amable, más comprensiva, menos violenta, más civil, todo podría ser mejor. Nuestra tentación es enfocarnos sobre el muro entre México y Estados Unidos, o muros políticos, otros muros raciales o sociales, cuando hay un muro más grande que nos divide. Por eso es por lo que la iglesia siempre estará en misión. Cuando platicamos sobre la iglesia, estamos celebrando el mes de misiones, estamos platicando sobre los niños en Kenia o en Guatemala, estamos pensando en mandando dinero para los misioneros al resto del mundo. Pero mira, necesitamos entender la gravedad de misiones. Debemos compartir, voy a poner la pantalla, debemos compartir el Evangelio sin límites, porque el mundo es sin Cristo, sin hogar y sin esperanza. Eso es nuestra misión. No solamente para alimentar a los niños en otros países, no es suficiente. No es suficiente porque hay pobres en otro lado. No es suficiente que hay violencia en otros lados del mundo o en nuestra ciudad. Necesitamos estar en misión porque el mundo es sin Cristo, sin hogar y sin esperanza. Las divisiones son más allá de violencia, de juegos videos, de racismo, de muros entre México y Guatemala. No importa, es más allá. Necesitamos tener una urgencia en el corazón. Amar, mostrar gracia a los demás, porque van a morir sin Cristo. Van a morir sin esperanza.